Bueno, y evidentemente la saga criminal de hace 7 días, con 7 crímenes, 7 homicidios en el departamento de la capital, generó algunas respuestas inmediatas, otras no tanto, pero respuestas de resortes institucionales en la provincia y en la ciudad de Santa Fe, algunas consideradas respuestas espasmódicas, sin atender la cuestión de fondo, otras tal vez más estructurales, como el reclamo de senadores y del Ministerio Público de la acusación para agilizar leyes que no tienen que ver con una política criminal, lamentablemente tienen que ver con el hecho ya concretado de poder empezar a trabajar con mayor calidad de justicia dentro del nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Pero son dos discusiones diferentes que en algún punto tal vez encuentran cercanías y en otro punto tal vez se crucen incluso, que sería interesante discutir con Máximo Soso, integrante de la Universidad Nacional del Litoral, y la verdad que es una persona de consulta cada vez que la realidad se impone con tanta violencia y las estadísticas también, ¿no? Lamentablemente llevamos hasta estos días, hasta el viernes por lo menos pasado, en el departamento de la capital, la misma cantidad de homicidios que en el 2007, cuando se había registrado un récord, ¿no?, de homicidios, y cuando incluso este gobierno, esta gestión, había llegado al gobierno de la Casa Gris con la idea, o al Palacio Municipal con la idea de modificar este estado de cosas, ¿no? De decir, bueno, esos 117 son un registro de lo que no queremos para la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, más allá de políticas públicas acertadas o no, que llegaron a tiempo o no, el dato es concluyente, el dato se impone, y detrás del dato obviamente hay algunas características que también sería importante repasar. Por ejemplo, cuántos de estos homicidios se generaron en ocasión de robo o en riñas o en peleas entre bandas. Son 6 en ocasión de robo en lo que va del año en el departamento de la capital y 9 en ocasión de enfrentamiento entre bandas, por lo cual ahí también nos expresa que estos 15 homicidios se dan en un espacio público, donde sí el Estado puede garantizar y debe garantizar la seguridad. Máximo Soso, nuevamente gracias, bienvenido y buenas noches por estar con nosotros y pensar en voz alta todo esto que está pasando. En principio, ¿cómo registraste la respuesta de la política, podríamos decir, después de la saga criminal? Yo creo que la primera cosa que es importante señalar es que el fenómeno del delito violento en el departamento de la capital o en el departamento de Rosario, tal como está configurado hoy, es un fenómeno de unos rasgos de carácter estructural que tienen que ver con situaciones de marginalidad social que se han venido reproduciendo en las últimas décadas. Y como tal debe ser tratado. Esto no es solamente una cuestión retórica, sino que debe ser tratado por la política de este modo, en el sentido de que hay ciertas medidas que en el campo de las políticas públicas pueden imaginarse para enfrentar el fenómeno del delito violento, pero que son per se incapaces de revertir un proceso que tiene esta dimensión estructural. La apelación a la violencia, la apelación a las armas de fuego en los territorios de la marginalidad social, en distintos tipos de situaciones, vos mencionaste algunas que son muy diferentes entre sí, y digamos, y lo quiero decir también, tenemos poca información oficial que nos permita distinguir esas situaciones con una cierta calidad, digámoslo así, y ahí hay todo un déficit, porque no podemos diagnosticar bien casi las una única características. usina, que es la usina policial. Claramente, y es necesario complementar esa usina con la usina judicial a partir del trabajo del Ministerio Público de la Acusación y con la usina de salud, ¿no?, con la fuente de salud, que es una fuente muy importante para este tipo de información. Pero digamos, hay que construir ahí una mejor información para construir un mejor diagnóstico. Pero lo que quiero decir fundamentalmente es que estamos frente a un problema de carácter estructural. Por eso hoy tenemos el mismo número de muertos que en el 2007. Pero en realidad, si estiramos un poco la mirada más atrás en el tiempo, en el 2002, el número de homicidios dolosos en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de la capital, mejor dicho, era ya un número muy importante, 18 sobre 100.000 la tasa. Con lo cual no estamos hablando de un fenómeno que se desencadenó estos últimos 2 o 3 años. Entonces, hay ciertas respuestas por parte de la política frente a este fenómeno que atienden, digámoslo así, a enfrentar lo que podríamos llamar sus manifestaciones más dramáticas en la coyuntura de la política, que están vinculadas básicamente a una solución policial. O sea,
tratar de enfrentar esta escalada que se experimenta por ahí en 2 o 3 semanas seguidas de episodios violentos, produciendo más presencia policial en el territorio, ya sea de la Policía Provincial o de una fuerza federal, el reclamo por la introducción de la Gendarmería. Ahora, está claro que en función de que una parte importante del fenómeno de la violencia y de la utilización de armas de fuego transcurre en escenarios en los cuales la vigilancia policial es estructuralmente inidónea para intervenir. Me refiero al fenómeno al interior del hogar, pero también me refiero al fenómeno de las rencillas o disputas entre personas que se conocen, que vienen atravesadas por una larga duración en el tiempo. Familias que están enfrentadas, amigos que están enfrentados, que forman parte de esto de que en el sentido común llamamos muchas veces bandas, aunque por ahí es una definición demasiado fuerte para lo que eso significa, y que son parte de un conflicto entre grupos de personas que tienen mucha fuerza, que inciden mucho en la identidad de lo que esas personas son, y que por tanto tienden a desenvolverse independientemente de que hoy haya presencia policial en una esquina o en una cuadra o en un conjunto de manzanas. Entonces, puede tranquilamente pasar un tiempo en el cual esta presencia policial reforzada haga más difícil desplegar la violencia en algunos lugares, y luego de que ese tiempo transcurra, el conflicto sigue estando presente y por ende el despliegue de la violencia va a producirse inevitablemente. Entonces, particularmente frente a la solución policial, lo que podemos decir es que es una respuesta que atiende al corto plazo. La solución policial es estructuralmente, además, de corto plazo, porque es imposible generar el despliegue de funcionarios y de móviles en esa medida en el territorio en forma persistente, y por eso reclama instalar un debate sobre otras respuestas, que son de otro tipo. Tenemos la respuesta del municipio en torno a las armas de fuego y a las municiones, que busca eliminar el instrumento, digamos, para la producción de una parte importante de las heridas y las muertes, y como tal puede ser una medida que puede resultar interesante, pero que, por supuesto, no lo hace de aquí hacia adelante en el tiempo, ¿no? No evita la circulación de armas y municiones que ya existen en la vida social y en particular en los territorios de la marginalidad social. Entonces me parece que hay otra serie de debates que deberíamos colocar en la mesa, que la política no coloca en la mesa, no ha colocado en la mesa en estos días, y que tienen que ver con cómo el Estado en la provincia, el Estado en el nivel del gobierno municipal, enfrenta en general el problema de la marginalidad social. Hemos tenido varias iniciativas desde la asunción del gobierno de Wiener en adelante de creación de innovaciones en la intervención social en el territorio de la marginalidad social, que han tenido distintos nombres, ¿no? Recientemente Programa Abre, antes de eso Programa Alero. Tenemos poca información sobre qué es lo que efectivamente esos programas han logrado, qué cosas se han hecho bajo el paraguas de esos programas, qué cosas son promisorias de las cosas que se hicieron, qué cosas se podrían hacer. Generar un debate que es muy importante porque lo que trata de hacer es generar un nuevo tipo de intervención del Estado que busca paliar los mecanismos que producen este tipo de violencia y no solamente enfrentar la contención de la misma como la solución policial lo plantea. Y la violencia, digamos, en términos de expresión de una conducta individual, obviamente es inalcanzable por el Estado para controlarla. No recuerdo si el año pasado o hablábamos con gente de Alto Verde que sabe de estos temas, porque lo vive, digamos, en carne propia, y charlamos acerca de un caso puntual de una escuela que se quedó sin dar clases, la escuela Simón de Orión, de la escuela número 95, porque una paloma se había ahogado dentro del tanque de agua, se había podrido el líquido, y obviamente había empezado a afectar la salud de los chicos. La tapa del tanque costaba 300 pesos. No se necesita un plan Abre, se necesitan 300 pesos para comprar una tapa de un tanque de agua. Digo, ellos también, pareciera ser un relato sonso, pero eso también va generando situaciones de violencia a partir de la diferencia brutal en que hay en esa población escolar y enfrente tener el más monumental movimiento de la economía que es el casino, el master plan, la zona del ex puerto de Santa Fe. Eso también va generando es una expresión, esa asimetría, ¿no? Claramente, digamos, creo que podemos pensar que una idea que la literatura sociológica nos ofrece para pensar estos problemas como una idea fuerte es que la desigualdad produce reacciones que transitan por el territorio del delito y de la violencia para quienes experimentan el lado negativo de la desigualdad, ¿no? En esta figura tan gráfica de la oposición entre la zona del puerto y Alto Verde, quienes viven en Alto Verde. La distancia social en un contexto en el cual el consumo y la posesión de bienes forman parte de una de las maneras
fundamentales de afirmar la existencia social, genera una tensión que implica para muchos niños y jóvenes la posibilidad de usar oportunidades ilegales para alcanzar a eso que se busca, a eso que se proclama como necesario para existir socialmente, pero también el recurso a la violencia como una forma de afirmación de la propia existencia y de la construcción de respeto al interior de los grupos de pares y en general del territorio en el cual uno habita, ¿no? Entonces, por eso, mientras tengamos este tipo de dinámica de carácter estructural y la respuesta del Estado no sea de algún modo introducir cuñas en la reproducción de esa dinámica en el territorio, esas cuñas no son un policía en la esquina. El policía en la esquina en realidad muy probablemente funcione como un paliativo en algunas circunstancias y incluso en algunas otras circunstancias puede funcionar como un impulso para la reproducción de la violencia, porque el policía es visualizado por estos grupos sociales como un antagonista, como un enemigo, como alguien con quien no se puede confiar. O lo que es peor muchas veces, el verdugo que los mete preso y después los extorsiona a la familia para la libertad por todas las historias de la participación policial en las redes de ilegalidad. Sí, sí. Entonces, parecería ser que necesitamos que el debate público y político problematice esto, que es algo que es difícil de contestar. O sea, yo no he encontrado nunca un actor político que pueda decir lo que vos describís no está sucediendo, ¿no? Si estamos de acuerdo en que esto que yo estoy describiendo está sucediendo, la respuesta no puede ser la mera respuesta policial, la mera respuesta de la presencia policial. Y requiere, mencionaba estos programas, porque son programas sobre los cuales se hace publicidad, se hace comunicación política, pero de los cuales tenemos menos informes que nos muestren evaluaciones del funcionamiento de los programas, acciones emprendidas, resultados alcanzados, discusión sobre esos resultados. Sabemos que trabajar sobre la marginalidad social es algo extraordinariamente complejo, no solo por la ausencia de recursos, sino además porque la misma tarea de impactar en una dinámica como esta, que está consolidada luego de 3 décadas de ampliación de las desigualdades, de reforzamiento de la pobreza, de separación del mercado de trabajo, de difusión de la precariedad y la flexibilidad. Entonces, como eso es así, se requiere que esto ingrese al centro del debate público y que no discutamos exclusivamente sobre si gendarmería sí o gendarmería no. Necesitamos incorporar esto y si los actores estatales han venido haciendo, como lo han señalado reiteradamente, este tipo de intervenciones, nosotros como ciudadanos debemos reclamarle al Estado que produzca evaluaciones de eso que ha hecho, qué funciona y qué no, y que a partir de esto lancemos un debate, una plataforma para un debate más rico en esta dirección. Sin hacer esto, es muy probable que dentro de 4 años nos volvamos a enfrentar con un nuevo récord de muertes, por más que en los próximos 3 meses las fuerzas policiales provinciales o incluso un desembarco de las fuerzas federales generen una apariencia de pacificación en un determinado territorio urbano. Hace 2 meses aproximadamente estuvo Marcelo Saín nuevamente en Santa Fe. Hay una entrevista que recomiendo ver, por lo menos en YouTube, que le realiza el profesor Gustavo González, en un programa que se llama Diálogos, creo, de la UNL, y que Marcelo Saín dice que es un experto en seguridad y además es docente de una universidad en Buenos Aires, que el debate académico y la experiencia y el conocimiento académico debe incorporarse necesariamente en las políticas de gestión de seguridad pública y que él no reconoce este valor desde la academia en las distintas provincias que recorre como un elemento a tener en cuenta por las gestiones, incluso, vamos a decirlo claramente, por aquellas que se dicen progresistas, ¿no? ¿Pensás que la academia no es tan consultada, más allá de que parezca jactancioso o no, pero la academia es consultada por la política en general frente a estos asuntos? Yo creo que sí, lo que sucede es que la fuerza de la voz de quienes provienen del mundo académico en el terreno de la política en estos temas está un poco marginalizada. Entonces, las consultas se ejercitan, los diálogos existen, incluso la posibilidad de construir proyectos comunes sobre algo específico se pueden dar y hay casos en los que se han dado ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros desde la Universidad Nacional Litoral llevamos adelante una encuesta bianual sobre el problema del delito, la sensación de seguridad, las opiniones de los ciudadanos sobre la policía, sobre el sistema penal, junto con el gobierno de la ciudad de Santa Fe, en una iniciativa muy concreta donde hay claramente un mecanismo de retroalimentación. Ahora, evidentemente lo que hay que hacer es instalar una especie de lógica en el funcionamiento de las políticas públicas que es difícil de instalar. ¿A qué me refiero? Me refiero a una política pública basada en la evidencia, no una política pública basada en la intuición, ¿no? Entonces,
vos mencionabas hoy más temprano algunos de los debates en la legislatura de la provincia de Santa Fe que aparecen como respuesta frente a esta pretendida escalada de la violencia delictiva. Entonces, algunas de esas respuestas son respuestas que es muy difícil y sería muy interesante generar un diálogo con quienes las impulsan, un diálogo franco, sincero. Es muy difícil ver cuál es la cadena causal que hace que se reivindique que esas iniciativas van a producir un impacto en la violencia delictiva, ¿no? Por ejemplo, decir, voy a aumentar la celeridad del proceso penal a través de un procedimiento de flagrancia ultra rápido, para que más personas sean procesadas y más personas sean sancionadas. Tenemos el ejemplo de Provincia de Buenos Aires, en donde el sistema de flagrancia instalado desde el año 2005 en adelante ha servido para construir una verdadera máquina picadora de carne humana, pobre, ¿no? Un procedimiento judicial sin ninguna garantía, donde hay una negociación entre un fiscal y un imputado que no tiene prácticamente ningún tipo de saber acerca del proceso judicial, un defensor que está sobrepasado, público que está sobrepasado de causas, que produce básicamente una extorsión y donde se condena a las personas sin prueba. Lo contrario del alma garantista que teóricamente alimentó la reforma del sistema de justicia penal en todo el país hacia un modelo acusatorio. Se supone que el modelo acusatorio, por oposición al modelo inquisitivo, de ahí la carga de sentido de la palabra inquisitivo, inquisitorial, era un modelo que respetaba los derechos de los acusados, ¿no? Entonces, ¿por qué la flagrancia va a producir mejores resultados en términos de reducción de los volúmenes de violencia delictiva? Lo que está por detrás de ese tipo de ideas es que el sistema de justicia penal disuade. O sea, que si logramos sancionar a algunas personas que han cometido delitos con arma de fuego, eso va a disuadir. Parece una cosa que es difícil de sostener hoy porque tenemos décadas de investigación empírica que nos demuestra que el incremento de la efectividad del sistema de justicia penal, aún a costa de todos los principios, a costa de hacer justicia, ¿no? Digamos, renunciar a hacer justicia para encarcelar más gente, lo que ha producido es en ningún caso reducción de los volúmenes de actividad delictiva. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos actores del mundo de la política que hoy puedan sostener, sin ningún tipo de evidencia, que esa medida que proponen va a ser efectiva para resolver este problema? Necesitamos otro tipo de debate de políticas públicas, que se funden las evidencias. Y sabemos que, porque hay decenas de ejemplos de cambios como ese, sin ir más lejos, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un ejemplo perfecto. Las tasas de delito de la provincia de Buenos Aires hoy no son más bajas que hace 7 años cuando se puso en marcha el sistema de flagrancia, y en el delito violento ni hablar, es totalmente independiente. Digamos, ¿cómo podemos seguir admitiendo tan graciosamente que en el debate público alguien nos pueda presentar que una solución para este problema, una solución además media mágica para este problema, sea una reforma legal que lo que hace es en realidad cargarse buena parte de los principios que están por detrás del proceso de reforma de la justicia penal, tal como se puso en marcha en Santa Fe y en otros lugares de Argentina y América Latina? Gracias, Máximo, por la visita. Gracias a vos. Vamos a una nueva pausa.